cualquier institución es algo muy serio. Yo creía que iba a estar aquí en el antiguo hospital, pero el taxista que me ha traído me dice que no, que el hospital antiguo estaba en la calle Hospital y que este se inauguró en el 62. Me enteré un poquito porque me gusta a mí brujulear sobre estas cosas, ¿no? Pero realmente siempre pienso lo mismo cuando había este tipo de actos, ¿no? Si las paredes de estos hospitales pudieran hablar, tendríamos ya prácticamente los libros de la carrera, tendríamos los libros de la historia, tendríamos los libros de la ética, tendríamos los libros de la gestión, tendríamos los libros de la práctica clínica. Luego prácticamente lo tendríamos todo si se pudiera escribir lo que ha ocurrido aquí en estos 500 años, ¿verdad? Lo cual es muy de agradecer. Por otro lado, también quiero decirles, es muy importante para mí esto, nos acompaña aquí un compañero, José Antonio Ávila, presidente de CECOBA, aparte de que hace 23 años que le conozco, hace 10, que llevamos intercambiando opiniones porque ambos dos estamos muy interesados en documentar la historia de la profesión. Lógicamente se puede imaginar los cosas que hay, las típicas cosas del desarrollo profesional, pero siempre en muy buen tono. Y es muy probable que muchas de las cosas que yo diga aquí, por de alguna manera, están impregnados de lo que él me ha enseñado, como también cuando él habla por ahí, muchas de sus cosas están impregnadas de este intercambio permanente. Así que quería reconocerle aquí ese esfuerzo y además, con toda probabilidad, el mes que viene ya será doctor, precisamente un estudio sobre la historia de la profesión enfermera, ¿no? Y ya entrando en materia, decirles que cuando me presentaron este título para hablar de la profesión enfermera y el papel de los colegios, pensé hacerlo desde un punto de vista pues, más legal, jurídico, hablar de las corporaciones de derecho público, que son los colegios profesionales, hablar de las sentencias del Constitucional, cuando habla de que son organizaciones bifrontes, ese término utiliza, público en su función, privado para su gestión, etc. Pero pensé que ese podía ser un rollo, con todos mis respetos, para el público en general, normalmente enfermeros y tal. Así que me ha parecido más oportuno orientarlo a cómo ha ido evolucionando la profesión enfermera y cómo han ido evolucionando sus organizaciones, con independencia del formato jurídico que tenga. En cualquier caso, suele haber debate después de una conferencia. Bueno, pues en cualquier caso, si alguien tiene alguna duda más, o bien si hay debate bien, y si no hay debate, pues en el pasillo pues podríamos charlar con más profundidad. Y bien, por dicho esto, voy a empezar al revés de cómo se suelen empezar las conferencias. Voy a empezar con la conclusión, para que así puedan comprender un poco mejor el sentido de toda la evolución de la conferencia, ¿no? Al final concluyo, o deduzco, de lo que voy a aportar aquí hoy, que el crecimiento de la profesión enfermera, que sin duda, como bien ha dicho el gerente, es una profesión que ha transitado de oficio a profesión, pues bueno, pues en este tránsito de oficio a profesión ha tenido un crecimiento exponencial, pero exponencial. Luego os explicaré un poco las razones. No exenta de altos y bajos, como es lógico, pero visto globalmente, cogiendo los 150 últimos años de la profesión enfermera, obviamente el crecimiento ha sido exponencial. Y si vemos los colegios profesionales como organizaciones paralelas que desde 1862 han estado funcionando al lado de la profesión, defendiendo la profesión, vemos que no ha habido uno solo de los procesos de cambio que ha generado la enfermería en este siglo y medio sin que haya estado al lado del colegio profesional. También, obviamente, con altos y bajos, con errores, con fracasos, como toda organización que funciona, como toda familia, como toda persona que funciona 150 años, tiene altos y bajos, pero visto globalmente, en perspectiva, viendo los 150 años, al final el crecimiento es también exponencial. Dice Diego Gracia, catedrático de bioética de la Universidad Complutense de Madrid, que profesiones como tal solo hay tres: la médica, que tiene que ver con los problemas del cuerpo; la eclesiástica, que tiene que ver con los problemas del alma; y la jurídica, que dirime los problemas entre el cuerpo y el alma. Dice más, dice que incluso la arquitectura es un oficio que con el devenir de los tiempos tornó en profesión. Bueno, pues esta definición de oficio que con el devenir de los tiempos tornó en profesión le viene como anillo al dedo a la profesión enfermera, porque sin duda fuimos un oficio y sin duda hoy no solo somos una profesión filosóficamente hablando, sino que tenemos una ley de ordenación de las profesiones sanitarias que nos da tal entidad. Si tomamos a Françoise Collier, una antropóloga, enfermera y antropóloga francesa que falleció recientemente en el 2005, habla de 4 etapas de la evolución de la profesión enfermera. Habla de una primera etapa, que es la etapa doméstica, donde el papel fundamental lo toca la mujer como cuidadora de la familia, cuidadora de los ancianos, de los hijos, las hijas, cuidadoras a su vez de sus mayores, etc. Habla de una etapa vocacional, más ligada o vinculada al desarrollo de la religión, de los monasterios, de las rutas jacobeas, etc. Habla de una tercera etapa, que es la etapa técnica, donde quizás su figura fundamental o principal
sea la figura del practicante, que luego haré referencia a él, y una cuarta etapa en la que nos encontramos actualmente, que es la etapa profesional. Yo, para hablar de la evolución de la profesión enfermera y por ligarla a los colegios, me voy a referir a estas dos últimas etapas: la etapa técnica y la etapa profesional, que viene a ser de los años 50-60 de 1800 hasta la actualidad. Pues bien, hay dos características que desde mi punto de vista definen claramente este tránsito de oficio a profesión. Por un lado, las múltiples denominaciones que ha tenido la profesión, lo cual es un inconveniente importante, haré referencia a ello, y por último, el continuo sistema de homologaciones que hemos tenido para acabar en una sola profesión, que es la de enfermería. Así, con lo que se me ha ocurrido llamar como la familia practicante, pues empezamos con los sangradores, que si bien, según el profesor José Siles de la Universidad de Alicante, data su existencia, bueno, porque está documentado con las premáticas de la época correspondiente, al año 1797, lo cierto es que tenemos localizados documentos de los sangradores del año 460, de la época del fuero jurídico de Eurico. Es decir, esa fue, digamos, la primera familia sanitaria auxiliar de la médica que dio lugar, o junto con ella desarrolló también los flebotomianos, posteriormente los llamados ministrantes o cirujanos menores, que acabaron confluyendo en 1857 en la figura de practicante. No voy a extender aquí mucho más porque tenemos ahí una disputa, José Antonio y yo, sobre el papel de los ministrantes, y que él defenderá en su tesis. Pero de alguna manera esta figura de ministrante, que no encontramos un título que le habilite como tal, y en ese sentido tiene razón, y está la pelota en el mundo de los investigadores para ver si esta figura existió como tal, pero lo cierto es que la ley lo reconoce como ministrante o cirujano menor y transitaron a practicantes. Hay una segunda familia que, aunque pueda parecer homogénea, quizá las personas más mayores de aquí me puedan dar la razón, que es la figura de la enfermera. Porque la enfermera no ha sido tradicionalmente una figura homogénea, porque teníamos las primeras enfermeras de la escuela de Federico Rubio y Gali del año 1896, a las que se les daba un diploma y poco más. Luego tenemos de 1915 el primer plan de estudios que se publica en la Gaceta Española, donde se aparece el plan de las siervas de María. Luego en 1917 tenemos la figura de las damas enfermeras de la Cruz Roja, pero que solo podían ejercer en los hospitales de la Cruz Roja. Luego en 1922 aparecen las hermanas de enfermeras de San Vicente Paúl, pero que solo podían ejercer en los hospitales militares. Posteriormente, en 1941, ya aparece la figura de las enfermeras vinculadas a las universidades y por los practicantes, e incluso en 1943 aparece también la figura de la enfermera con títulos que daba Falange Española Tradicional y de las Hons. Es decir, que como veremos, el acceso al título de enfermera se podía acceder por muy diferentes vías y no todos los títulos habilitaban para una misma práctica profesional. Una solo para militares, otro solo para Cruz Roja, otro para los institutos de Federico Rubio y Gali, etc. Y teníamos la otra familia importante, la de las matronas, comadres o parteras, que en la época de los reyes católicos anteriores, en función del reino que hubiera en España, unas eran examinadas por el protomedicato, otras no eran examinadas y tenían titulaciones diferentes. Si ven aquí, su función era más homogénea. Todo esto nos llevó a una necesidad, desde mi punto de vista, imperiosa, que es que en 1953, siendo ministro Joaquín Ruiz Jiménez, unificó las practicantes enfermeras matronas, como ya bien conocéis, es la gran mayoría de los presentes, en ATS, ayudante técnico sanitario. Figura que desde mi punto de vista es fundamental, toda vez que ya el hecho de tener una sola titulación nos dio pie o nos sirvió de trampolín para posteriormente poder entrar en la universidad. Imaginaos qué hubiera ocurrido si en el 77 estuvieran las enfermeras por un lado, los practicantes por otro, las matronas por otro, a ver cómo cada uno busca su carrera, su hueco, ni como poder fáctico ni como poder real, no hubiera sido posible simplemente, ¿no? Con lo cual, este tránsito del año 53 de crear una sola figura, la del ATS, aunque muy denodada por muchos teóricos de la enfermería, por eso de que tiene la denominación de técnico y no propia, pero para mí, ubicándonos en el año 53, el año en el que yo nací, además, ubicándonos ya ha llovido tiempo, ¿verdad? Pues creo que fue un logro importante que nos ha permitido posteriormente estar donde nos encontramos. Luego, como bien sabéis, accedimos en el 77 a lo que el gerente viene a llamar UDUE, pero aprovechando que no está el gerente, a mí no me gusta que lo DUE, porque de todas maneras yo creo que era más una especie de reafirmación de la profesión, porque no se dice licenciado universitario en medicina, se da por hecho que el licenciado, que el médico es licenciado. Nadie dice diplomado universitario en estadística, diplomado universitario en fisioterapia, diplomado universitario, yo creo que decía más a un complejo de inferioridad nuestro que necesitábamos decirlo para creernos que estábamos en la universidad. Eres enfermero, punto y pelota.
como tú es médico y nada más, físico, químico, matemático, estadístico, enfermero, enfermera y nada más. Pero bueno, DUE en los uniformes, DUE en las nóminas, DUE en todos los sitios, por DUE adelante, pero insisto, la denominación como tal es la de enfermera. Y lógicamente, pues todo esto ha ido produciendo una serie de homologaciones para que al final todos tuviéramos la misma función, porque fijaros lo complicado que es gestionar un hospital donde solamente de la profesión enfermera hubiera 2, 3, o la primaria, o las urgencias, 2, 3, 4 titulaciones diferentes. Y surgió el curso de nivelación de conocimientos de los antiguos ATOES a los diplomados en enfermería, ¿verdad? Homologación nominativa, es decir, todos a partir de entonces pasábamos a denominarnos enfermeros. Unificación corporativa, no había más que un solo colegio profesional, el colegio de enfermería de la provincia correspondiente, y homologación laboral. Ningún diplomado podía ganar un céntimo de peseta, un céntimo de euro más que un no diplomado, que un ATS. Ningún diplomado tendría un punto, ni media décima de punto más para el traslado que un ATS, porque estábamos homologados nominativa, corporativa y laboralmente. No así académicamente, es decir, los ATS no eran universitarios y por tanto no podían impartir enseñanzas, no podían ser profesores de universidad, pero nominativa, corporativa y laboralmente éramos todos unos. Fijaros qué importante es eso, porque han pasado ya del 77 aquí, pues 35, ¿no? 34 años, ¿no? Y todavía escuchamos la palabra de ATS, todavía vemos nóminas con ATS, todavía vemos uniformes con ATS, todavía vemos concursos de traslado, que me parece más grave todavía, con la denominación de ATS, ¿verdad? Pero bueno, cuesta muchísimo quitarte del medio una denominación cuando, igual que pasó con la figura de practicante, todavía hay muchos enfermeros de pueblo que les gusta incluso llamarse practicantes, es decir, que pero eso genera una tremenda confusión terminológica a la que luego haré referencia, ¿verdad? Pues bien, cuando decía que el crecimiento de la profesión era un crecimiento exponencial, si ves que me paso el tiempo, me avisas, tenía un crecimiento exponencial, les voy a poner algunos referentes que les va a causar incluso risa, pero a mí me parece que es importante decirlo aquí. Miren, en el año 1896, para ser enfermera, para estudiar para enfermería, en la escuela del doctor Federico Rubio y Gali, en el Instituto de Terapéutica Operatoria, que estaba donde hoy está la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, había que saber leer y escribir y las 4 reglas de sumar, restar, multiplicar y partir, que entonces no se utilizaba el término dividir, sino el término partir. Eso era lo que se exigía para ser enfermeras, a las cuales se les daba un diploma. Pero déjenme que les diga más, en su estatuto, en su régimen de funcionamiento, ponía, está por escrito, lo tenemos José Antonio y yo documentado, tenemos los estatutos, y bueno, él lo va a presentar en su tesis, y yo en mi próximo libro, o sea que están ahí. Se levantaban a las 5 de la mañana, o rezando, no recuerdo ahora mismo qué oración, se dirigían a los cuartos de baño, se dirigían a los cuartos de aseo, tomaban baños de lluvia, así llamaban la ducha, baños de lluvia, vestidas y sin grandes frotamientos. Bien así en los estatutos. Tú fijaros qué mentalidad, qué cultura, qué nivel de estudios, pues esas son las enfermeras de hace 150 años. Y hoy estamos hablando de doctoras, de decanas, de catedráticas, de gerentes, de directores generales. No me digáis que el crecimiento no ha sido exponencial, obviamente con picos de bajada, con momentos de desilusión, de desánimo, los practicantes desaparecieron en 1800 y pico, volvieron a crearse, o sea, la evolución de la profesión ha sido como es lógico, pero visto globalmente, de saber las 4 reglas, de saber sumar, multiplicar y partir, a ser catedráticos, decanos, directores, obviamente es un crecimiento exponencial. Yo para ser matrona, y otro detalle también muy curioso, para ser matrona a principios del siglo pasado, del siglo XX, había que ser mayor de edad, casada o viuda. Las solteras no podían ser matronas. En caso de ser casadas, permiso del marido. Y para ambos casos, para viudas y casadas, certificado de buena conducta emitido por el párroco de su localidad. Fijaros ustedes, obviamente ahora tenemos una profesión, hoy es una especialidad regulada, formada, y antes pues era una cosa, pues obviamente... Yo les voy a leer, me parece muy importante, aunque no desde el punto de vista didáctico no es muy correcto leer, pero es que no me quiero dejar nada. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias ya da a la profesión enfermera la condición de profesión sanitaria, ¿verdad? Y el Real Decreto 1231 del 2001, por el que se ordena y se regula la profesión enfermera, fijaros lo que dice en el artículo 53. De acuerdo con la legislación específica sobre la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, así como sus efectos académicos y habilitantes, el enfermero generalista, con independencia de su especialización,
es el profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos profesionales de enfermero, que ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales en estado de bienestar y de enfermedad, del método científico aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los hechos científicamente probados, así como el análisis de los resultados obtenidos, auxiliándose para ello de los medios y recursos clínicos y tecnológicos adecuados, en orden a detectar las necesidades, desequilibrios y aclaraciones del ser humano referido a la prevención de la enfermedad, recuperación de la salud y su rehabilitación, reinserción social y o ayuda a una muerte digna. Fijaros qué diferencia de esto. Se me olvidó decir otra cosa de las enfermeras del Instituto de Federico Rubicari, que me gustaría, pero algunas cosas se me escapan y otras improviso. Cuando iban en consulta con el médico, no podían mirarle a los ojos. Solo podían hablar cuando era requerido para ellos. Y, a ser posible, así lo hizo el estatuto, tenían que responder con un sí o un no. Nunca establecer un diálogo. Fijaros qué cambio, ¿verdad? De dónde estamos a poder utilizar medios tecnológicos, la evidencia científica, pues, la noche y la mañana. A pesar de todos los déficits que tenemos, que son muchos, pero la noche y la mañana. Fijaros hasta qué punto es importante este Real Decreto que Judy Holton, presidenta del Consejo Internacional de Enfermería, en el año 2001, estuvo en España, y dijo: en estos momentos, los estatutos aprobados en España constituyen la legislación más avanzada y completa de la enfermería a nivel mundial. Servirán de referencia al Consejo Internacional de Enfermeras y la enfermería de numerosos países en sus procesos de desarrollo legislativo y reglamentario. Es decir, que pasamos claramente de ser un oficio, una profesión auxiliar, a ser una profesión incluso referente para el resto del Estado. Bien. Esto, lógicamente, fue redactado por la Organización Colegial de Enfermería, entonces estaba de ministra, creo que era Ana Pastor, que ya no recuerdo bien, creo que era Ana Pastor. Y pues es un logro, sin duda, importante de la organización colegial, de apoyo y de empuje de la profesión enfermera. Pero si entramos ahora un poquito en la evolución, por ver si la enfermería cómo ha ido en paralelo a los colegios profesionales, nos tenemos que remontar al origen de este hospital. Este hospital se puso en funcionamiento 10 o 15 años después de que los Reyes Católicos dictaron una premática por la que se aprobó el protomedicato, el protocirujanato, el protofarmacéuticato y el protobarberato, que eran los equivalentes a los colegios, al sistema de funcionamiento, de regulación de las diferentes profesiones a finales en el 1500, que es principios del 16. Fijaros qué importante es esto, sobre todo su filosofía, porque los colegios no se crean, aunque tienen la misma filosofía hoy de la que tenían con los Reyes Católicos. El objeto de los colegios no es proteger al colegiado, sino proteger al ciudadano. Es decir, cuando se ordena la profesión, lo que se está intentando ordenar es proteger al ciudadano de la mala praxis, de las prácticas de los charlatanes, de la práctica de los magos, de los curanderos. También hay que ubicarse en un tiempo donde no había más que 1 o 2 facultades de medicina en España. Lógicamente los médicos que eran de clase bien estaban todos en las grandes capitales, y prácticamente toda la zona rural, que era la gran mayoría de la población española, estaba desasistida o asistida por un practicante. Y por tanto había que evitar este tipo y surgen para dar respuesta a esa necesidad, para proteger a los ciudadanos. Y entonces les da la competencia de los registros profesionales, es decir, para saber si quien está atendiendo es realmente un profesional o es un charlatán o es un intruso, pues hay un registro donde está que Carlos Álvarez Nebrera está colegiado en Madrid con el número de colegiado, y tengo mi título que me habilita para esa práctica, ¿verdad? Esto estamos hablando ya del protobarberato, protomedicato, protocirujanato, 1497, ¿verdad? Y lógicamente les da también la formación, incluso la formación reglada, y que según han ido apareciendo las universidades, desarrollándose, ha ido desapareciendo progresivamente la formación reglada que impartían estos órganos, ¿verdad? Pero la formación continuada la mantienen, y la mantienen en los términos que me expresaré al final. Pero básicamente estos que son las funciones de los colegios, y que hoy Europa nos está obligando otra vez a retomar este asunto, es decir, los colegios profesionales se deben a los ciudadanos. Es una garantía de que el que está atendiendo al ciudadano está habilitado para ello. Eso es fundamentalmente el papel que tiene el colegio. Y, lógicamente, la calidad de la asistencia, con lo cual pues, tiene competencias en formación, etcétera, para desarrollar la profesión. Bueno, pues hay 4 grandes etapas también, no son etapas, pero son etapas, procesos de todo un poco, que me han parecido conveniente mencionar con respecto a la evolución de los colegios. Primero, su organización como tal, que ya de referencia, que data fundamentalmente de 1862, a partir de ahí,
Luego la unificación, como os he comentado anteriormente, en la figura del ATS. Luego el aspecto internacional, desarrollo internacional de la profesión. Y por último el acceso al grado o a la licenciatura. Los colegios, tal y como hoy los concebimos, digamos, hablo ya de practicantes o de enfermería, el documento más antiguo que hasta ahora tenemos, esto siempre hay que decirlo, yo digo lo que hoy tenemos, porque luego a lo mejor mañana pues, me llama un compañero de los que estamos todo el día en contacto, oye, que he descubierto que 10 años antes estas cosas ocurren. Pero hoy por hoy el documento más antiguo que tenemos de organización profesional data de 1862, cuando se creó la Sociedad de Ministrantes. Era una época en que hay que ubicarse, donde los practicantes eran una clase inferior, una clase humilde, donde la mitad de las veces se le pagaba por la vía del trueque, si vienes aquí se te da comida, se te da local para la familia, donde no había sueldos como hoy, era otro concepto. Entonces organizarse era una cosa muy compleja, desplazarse tenía que ser en burro, en caballo, en medios, tenía que haber dinero para ello, irse a una pensión, con lo cual pues costaba muchísimo. Y de hecho pues tenemos constancia de que existen colegios profesionales en municipios cuando no existían las provincias. Así había colegio en Benavente cuando no lo había en Zamora, había colegio en Tortosa cuando no lo había en Tarragona, y así sucesivamente en cantidad de provincias a lo largo de España. Pues ya desde 1864, luego en el 64 se crea el Colegio de Practicantes de Sevilla, en el 66 se aprueban los estatutos de la Unión de Cirujanos y Ministrantes de Barcelona, en el 85 se hace el primer Congreso de Cirujanos y Practicantes y Ministrantes, el primer Congreso Científico en el año 1885, ¿no? Se crean juntas de partido para empezar, digamos, un poco como estructura que va creando este Consejo General que tenemos como primer documento de 1885, que se hace un proyecto de unificación de los diferentes colegios, aunque no cuaja, pero son, digamos, es un intento de organización para defenderse de todos, en Valencia en concreto, el colegio de 1903, que no quita que mañana descubramos otra fecha anterior, pero en 1903 estaba. ¿Y qué pretendían estos colegios? Pues básicamente primero se organizaban como imagen y semejanza de los médicos, que eran sus referentes, eran sus maestros, y por tanto era el ejemplo a seguir, y por tanto querían tener colegios e imagen y semejanza de la de los médicos, ¿no? Y lógicamente pues ellos miraban por su protección social, hacían montepíos, tenían cajas de ahorro incluso, buscaban sistemas de aseguramiento, reivindicaban que hubiera practicantes en los buques de marina mercantes, en las líneas ferroviarias, en las fábricas, lógicamente pues buscando más empleo bien remunerado, etc., ¿no? Y se dotaban de documentos, se dotaban de revistas, que entonces era complicadísimo por una profesión pobre, como La Voz de los Ministrantes, una revista que data de 1864, El Eco de las Matronas, de 1899, o me gusta decirlo porque es importante, El Practicante Español, porque se editaba en Arévalo de la Sierra, Soria, en un pueblecito de Soria que yo, con perdón, no sabía ni que existía, probablemente fruto de mi incultura, ¿verdad? Y ya en 1899 hacía una revista que perduró bastantes números, ¿no? Bueno, pues esto es un poco cómo han ido evolucionando los colegios según iban evolucionando los tiempos para crear cuerpo en torno a ello, hasta que ya en el 1929 se crea la colegiación obligatoria ya de ámbito provincial y ya pues se crean sus estatutos, ya se unifican, ya se crea un cuerpo, digamos, interlocutor con el gobierno para poder negociar pues desde planes de estudios, sistemas retributivos, competencias, funciones, etc. Pero este tránsito es de 1862 hasta 1929, que el general Severiano Martínez Anido, quien lo publicó en diciembre de 1929. Hay otro tránsito importante en este periodo de tiempo en el que se unifican las profesiones hasta que Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Educación Nacional con el general Franco, crea la figura del ATS, figura que, como os he dicho anteriormente, fundamental para unificar y crear un solo cuerpo, esta profesión, dotarla, digamos, de una sola denominación, un solo órgano, una sola función, un solo cuerpo como profesional. Y eso está ligado con lo que yo considero un aspecto también muy importante, que es el desarrollo internacional de la profesión. La Organización Colegial consiguió que el Congreso Internacional de Enfermeras trajera a España en el año 94 el primer Congreso Internacional de Enfermeras en España. Lo digo porque anteriormente el Consejo Internacional de Enfermeras no admitía a los practicantes porque no los consideraban enfermeras. Es que esto, oye, claro, hoy es chino, hoy es historia, pero todo esto dividía la profesión completamente, ¿verdad? Y en el año 94 pues conseguimos que ya estuviéramos aquí todas las profesiones porque teníamos una sola denominación donde estaban incorporadas las enfermeras. Y se consiguieron logros importantísimos, que yo creo que los propios, digamos, personas que gestionaron o que negociaron esto son conscientes de. Se consiguió que el español fuera un idioma oficial del CIE, igual que el francés y el inglés. Nosotros fijamos la trascendencia que tiene eso para toda Iberoamérica, que ya las enfermeras y los españoles, que
en general sabemos pocos idiomas, pues podemos tener acceso al texto completo de los documentos de nuestro referente internacional, que es el CIE, ¿verdad? Y se marcó como estrategia unificar los títulos. Vosotros fijaros que cuando uno habla de un médico, de un periodista, de una matrona o de un físico, da igual estar en Chile, en Madagascar, en Gerona o en Cuba, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Pero cuando tú dices, mi hija es enfermera, pues hombre, depende, porque puede ser auxiliar de enfermería, puede ser diplomado en enfermería, puede ser licenciado en enfermería, puede ser técnica en enfermería, según el país que se encuentre, porque no tenemos un solo título con reconocimiento de denominación y de función a nivel internacional. Eso es un hándicap, eso es un déficit que a partir del 94 nos pusimos en marcha para modificarlo. Y ya está conseguido que en Europa seamos todos una sola profesión, enfermera. Es un logro importantísimo y se acabará consiguiendo a nivel internacional, pero lleva su tiempo, como es lógico. Y por último, algo más reciente, y que ya conoceréis todos, es el tema de la unidad de criterios con respecto a la licenciatura. Os voy a comentar porque... Eso me pilló a mí ya en mi época de asesor del Consejo General de Enfermería. El apostar por una licenciatura de 4 años para enfermería sin título intermedio, porque hay diferentes opciones que ahora mencionaré, no es un tema baladí. Nosotros lo descubrimos porque en el año 94 nos llegaron todos los informes de los técnicos de laboratorio, rayos, los técnicos en cuidados auxiliares, que entonces se denominaban técnicos de planta, etc. Bueno, nos llegó una directiva de la Comunidad Europea donde teníamos que informarla, porque claro, los colegios profesionales tienen que informar a sus gobiernos respectivos, o autonómicos o nacionales, de las normas que afectan a la profesión, y había que informar qué nos parecía. Claro, cuando estudiamos eso en el gabinete de estudios, lo mismo, dijimos, oye, aquí están regulando una profesión de cara, primero, a unificar la denominación en toda Europa, segundo, para garantizar la libre circulación de los profesionales y el libre establecimiento de los profesionales, porque así lo decía. Y un médico alemán puede poner una clínica aquí tranquilamente y un médico español lo puede poner en Alemania, con lo cual se garantizaba esto. Dijimos, hombre, pues ahora van los técnicos, en breve iremos los enfermeros, obviamente, y los médicos y los abogados, porque obviamente se estaba construyendo la Europa comunitaria. Entonces empezamos a tomar medidas para ver cómo nos posicionábamos para el día que eso llegara, estuviéramos en las mejores condiciones posibles para llegar a la licenciatura. Entonces empezamos a barajar todas las posibilidades legales que había de estructura académica. Si hay algún profesor aquí, pues lo conocerá probablemente mejor que yo, que era la estructura del 2+2, es decir, 4 años sin título intermedio, el 3+2, que son 5 años de carrera con un título intermedio a partir de los 3, había incluso 2,5 más 2,5 sin título intermedio, que también era otra opción que se barajó, y había incluso del 2+3, había en los estudios que hicimos de todas las carreras, que había un ciclo medio de 2 años, primero sin antecedente de título intermedio y otro de 3. Y entonces, pues bueno, al final el posicionamiento institucional de los colegios fue el 2+2, fue el que está actualmente vigente, el de 4 años sin título intermedio. Se defendía con buen criterio de que podían ser 3 años para mantener los puestos de trabajo actuales y 2 años más para quien se dedicara a la docencia, gestión, etcétera, investigación. Bueno, eso sería un título único, porque en España no hay ninguna titulación que tenga para el ejercicio práctico una titulación y para la docencia otro. Normalmente eres periodista y eres profesor de ciencias de la información, o eres gestor del país, del ABC o del Marca, ¿no? Lo normal es que la propia profesión se dé el todo y luego tú te especialices en lo que sea. Pero en cualquier caso, eso fue un debate, como es razonable, que parte del año 1995 y no fue hasta el año 2000 en el que ya hubo un acuerdo el 24 de febrero del 2000 de la Conferencia de Directores de Escuelas, la Asociación de Gestores Enfermeros, la Asociación Española de Enfermería Docente, el SATSE, la Coordinadora de Estudiantes y la Organización Colegial de Enfermería, en que todos juntos íbamos a un solo título de 4 años sin título intermedio, que es en definitiva lo que tenemos hoy, toda la profesión metida en un solo bol, con todos los problemas que están trayendo, que no son pocos, pero si lo ves en perspectiva, yo creo que ya estamos en el buen camino, ya es cuestión de ir haciendo pequeños ajustes, y dentro de 15 años estos ajustes de hoy, pues para ellos serán ni lo debatirán, pero de alguna manera estamos en el buen camino. Bueno, hoy ya, enfocando un poco el final de la conferencia, no sé si me he extendido demasiado, hoy ya cerrando un poco, pues como he comentado antes, ya son cientos los enfermeros que somos doctores, ¿verdad? Hoy ya somos, ya tenemos todas las escuelas han sido convertidas, o casi todas, o están en trámite o en tránsito para ser facultades de enfermería. Ser facultades de enfermería supone que seremos decanos de esas facultades. Ser decanos supone que acabaremos siendo catedráticos. De hecho ya tenemos 2 que ya son catedráticos, ¿verdad? Hay gerentes de hospitales que son enfermeros, hay directores generales que son enfermeros, hay diputados, senadores que son enfermeros.
Es bien, todavía tenemos el hándicap de que para ser gerente de hospital, además de enfermero, tienes que ser licenciado en sociología, antropología, lo que quieras, pero bueno, eso se solucionará en breve, con lo cual, digamos, las puertas se nos abren. Entonces yo me gusta acabar diciendo que quién iba a decir a Claudio Moyano Samaniego, que era ministro de Instrucción Pública con Isabel II, que cuando creó la figura del practicante, ese practicante acabaría estudiando en la universidad. O quién le iba a decir a Federico Rubigali que esas enfermeras que no le podían mirar directamente a los ojos acabarían siendo decanas de facultades de enfermería, ¿verdad? O quién le iba a decir a Joaquín Ruiz Jiménez, cuando crea esa figura de técnico, ayudante técnico sanitario, que acabarían siendo directores generales. O quién le iba a decir a Íñigo Cabero, ministro de Educación, con Adolfo Suárez, que esas diplomadas acabarían siendo doctoras, ¿no? Pues así es. Hoy hemos dado un crecimiento exponencial de la profesión enfermera, pero sí es importante, y esto me gusta hacer hincapié en ello, el haber llegado aquí no es el que se ha acabado, es al revés. Cada vez que uno llega a algo se da cuenta de que lo que está es en el principio de otra cosa que empieza, con lo cual tienes como un volver a empezar, ¿verdad? Pues lo que tenemos ahora no es el fin de nada, es el principio de otro reto, mucho más complicado, ¿no? Entonces, estamos en una fase muy importante de las especialidades de enfermería. Muchos están de acuerdo, ¿no? Hay problemas muy serios, ¿no? Desaparece la enfermera generalista, es un tema gravísimo, ¿no? Eso requiere un debate muy profundo, ¿no? De por qué me parece ser que ya todo se va a super especializar, sobre todo con la médico-quirúrgica. Como bien sabéis, hay tres que ya están desarrolladas, la de matrona, la de enfermería del trabajo y la de salud mental. Hay tres que ya las tenemos, la de la evaluación de la competencia en ciernes, que son la de geriatría, pediatría y comunitaria. Ayer llamé a Cristina Cuevas, que es la responsable de este área, por cierto, me dijo que tenía recuerdos los santos míos, y me dice que hay 9.559 enfermeras que han solicitado la especialidad de pediatría, 15.200 que han pedido la de pediatría y 32.725 que han pedido la de comunitaria. Con lo cual, mucho me temo yo que esto no saldrán antes de verano del año que viene, o para verano, o después del verano, tardarán, pero ya están ahí. Y queda la de médico-quirúrgica, que es muy compleja, y por tanto yo creo que esta, no sé si incluso si hay voluntad política, se retrasará o no, habrá que verlo, ¿no? Pero en cualquier caso, sí tenemos que contemplar otras posibilidades que nos da la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que son los itinerarios formativos que nos llevan a los certificados de acreditación avanzada. Es decir, no hay por qué crear una especialidad de diálisis, pero muy probablemente desde la médico-quirúrgica puede haber un itinerario formativo para especializarte en oncología, para especializarte en diálisis. Incluso hay algunas, ayer estuve en unos desayunos con la exministra Ana Pastor y hablaba precisamente de que no nos obsesionemos con las especialidades, cosa que comparto, y vayamos más a lo mejor a certificados de acreditación avanzada. Y me decía, por ejemplo, la de paliativos. Ahí se puede llegar incluso desde geriatría, desde pediatría y desde la médico-quirúrgica se puede llegar a tener una acreditación avanzada en paliativos. Y son nuevos caminos que la ley contempla y que todavía no hemos desarrollado. Pero bueno, ahí están y por tanto tenemos que trabajar con ella. Ya concluyo y ahora sí que sí, decir que sin duda es una obligación de los profesionales la actualización de conocimientos. Es importante que hagamos formación continuada para obtener puntos para obtener la plaza, sin duda. Es importante también que obtengamos puntos para subir en carrera profesional, sin duda, pero el objeto de la formación continuada, no lo olvidemos, no es encontrar puestos de trabajo. La cuestión es que se haya sindicalizado esto, pero el objeto de la formación continuada es incrementar nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra competencia. Es que es fundamental saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de formación continuada, ¿no? Y esto es así, fundamentalmente, y ya sí que concluyo, porque cuando nos dan el título de enfermera adquirimos un compromiso ético y profesional con todos los enfermos. Y es nuestra obligación mantenernos actualizados en los conocimientos, además de sacar puntos para lo que sea, pero un compromiso ético con la ciudadanía. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Yo he tenido la dificultad de no escucharlo todo, pero me quedo con las últimas frases de compromiso, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en la vida personal y en la profesional, por supuesto. Agradecerle a Carlos Álvarez su presencia, su disertación sobre la enfermería, decirle que aquí tiene su casa, una casa que, bueno, que tenemos 500 años, pero estamos remozados, y que además yo creo que, como decía antes Paco, el espíritu de la enfermería del Hospital General
es un espíritu importante y además comprometido en toda su extensión, en toda la historia de este hospital. Por lo tanto, muchísimas gracias a ustedes y les invitamos ya a la próxima conferencia que nos preparen los eméritos del hospital. Muchísimas gracias, por lo que lo había visto antes. Muchas gracias.